noticia. Horror en San Pedro. Degollado por la casa. ¡Qué barbaridad! Brutal asesinato a un hombre. Llegó sin vida al hospital. Bien. Bueno, terrible. Esto, como bien decía el videógrafo, en San Pedro estamos viendo la casa donde ocurrió todo, la casa de la discordia. Pasa mucho en el conurbano, si bien esto no lo es, pero sí en la provincia de Buenos Aires, que están las propiedades flojas de papel. Entonces viene uno, te la reclama, el que está ocupándola o el que está viviendo, te muestra algún papel, muchas veces de boleto de compraventa o alguna intención. Aparentemente acá habría habido algo de eso. Pero la gente que le fue a reclamar, fueron a apretarlo, sí, a este hombre de apellido Vallejos, creo que 70 años tenía. Lo apretaron, lo empezaron a golpear y en el lugar encontraron cuchillos, una masa y el tipo también estaba degollado. Ahí vemos, mirá, fíjate, vamos a ver un charco de sangre, el tipo gritó y pedía por supuesto que lo ayuden, no le alcanzó. Betty Rodríguez está comunicada con nosotros para darnos más detalles. ¿Qué tal, Betty? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. ¿Cómo les va? Bueno, conmocionados, lógicamente, y sorprendidos por esta noticia. Sin lugar a dudas, muy, pero muy sorprendida porque además llamó la atención a los vecinos del lugar, las personas que se encuentran involucradas y detenidas por este episodio, donde, como ustedes tal cual lo comentaban, alrededor de las 19:45 del sábado, llamaron a 911. Personas que, bueno, había una persona allí tirada en estado de inconsciencia. Bueno, cuando viene la ambulancia lo lleva al hospital, ya prácticamente sin signos vitales, así que inmediatamente se presenta los patrulleros que fueron convocados también al 911 y se encuentra con que las personas que habían asesinado, digamos, porque ahí se admitió que estaban sin vida, estaban ahí todavía en el lugar. Así que, bueno, estaban ahí en el lugar. Bueno, y ahí ellos dicen que sí, que bueno, les preguntan, obviamente reconocen que lo habían golpeado, pero que no lo habían querido matar, y a partir de ahí comenzamos a tratar de averiguar verdaderamente qué fue lo que ocurrió. Obviamente al principio eran todas cosas muy sueltas, pero después inmediatamente se pudo armar este rompecabezas, estas 4 personas que no tienen antecedentes, que reitero, muchos de los vecinos con los cuales tuvimos posibilidades de hablar están sorprendidos porque, bueno, que fundamentalmente los jóvenes dicen que es hijo de buena familia, uno de los chicos porque son muy jóvenes, hay una persona mayor de edad, después vamos a dar los datos, pero que fueron ahí contratados por alguien que, bueno, en realidad quería que le dieran un susto o que lo sacaran del lugar o asustaran para que dejara la vivienda. Porque no pagaba el alquiler. Betty, hay muchas versiones, claro. El tipo estaba alquilando, ¿qué se sabe? Porque le estaban reclamando la propiedad. Claro, este hombre en principio comenzó alquilando la propiedad, pero ya hace algunos meses había dejado de alquilar, ¿no? Entonces, según los propietarios, ellos querían recuperar la vivienda. Y por el otro lado, nos decían también que esta persona había recibido el consejo de algún abogado, que no sabemos todavía su nombre, que diciendo como que estaba flojo de papeles la vivienda, bueno, se quedaron en el lugar que no podían hacer nada. De última, bueno, verían cómo lo iban a desalojar, pero no podían certificar la propiedad de la vivienda, ¿no? Así que, bueno, ahí es cuando empiezan digamos, a hacer todo el... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Hola. No, me estaba entrando una llamada entonces. Entonces ahí, le preguntan a estas personas quién los había contratado, quién les había dicho que fueran a amedrentar a esta persona, que es Adolfo Vallejos, de 70 años, y bueno, le comentan quién es. En realidad, esta persona es muy conocida también ahí en el barrio, es una familia tradicional, que bueno, ha tenido comercio, que ha tenido panadería, y no pueden entender... Sí, pero a él también lo apuñalaron, no solamente le pegaron. No, aparte tenía hundimiento de cráneo, Sí, porque encontraron una masa también, con la cual entienden que lo habría golpeado. Lo que aducen es que, si bien estábamos tratando ahora de recabar más información también en la policía, bueno, ahora
está como medio... ¿Está detenida estas personas? todo. Perdón, Sí. Betty. Las 4 personas están detenidas, incluso el autor intelectual, que se lo ha denominado así, digamos, están las 5 personas detenidas. Hoy fueron llevados a Fiscalía número 11 a cargo de la autora del Valle, Viviana Ramos, perdón. Sí. Bueno, se negaron a prestar declaración. Bien. En principio los iba a defender la Defensoría Oficial, pero bueno, ahora se está hablando de algunos abogados particulares que puedan defenderlos. Claro. Bueno, la verdad que les comento, No. hay mucha conmoción en el ¿Qué barrio. te parece, ¿no? Betty? Quienes están implicados Sí, sí. y cómo de un amedrentamiento terminó un asesinato. Y además, perdón, Mira. Betty, encontraron en el celular de Adolfo Vallejo, la víctima, mensajes amenazantes, amedrentamiento, por supuesto, contra el hombre si no se iba de la casa. Y lo que está claro, por lo menos la información, un poco de lo que decías vos, es que esta casa no tenía propietario, si bien esta gente que alquilaba había empezado un proceso de escrituración. Así que había un papeleo ahí, es increíble decir, matar para quedarse con una casa. Es increíble. Mandar a matar. Claro. En realidad mandar a información- matar, es verdad. Mandar a matar. Más grave todavía. Sí, sí, más grave. Ahora, Claro. Tiene una... En realidad lo que nosotros tenemos entendido, insisto en esto, es que ellos como que quisieron darle un susto, quisieron bueno, amedrentarlo. Un susto Terminó mal apuñalándolo la cosa. masa, claro. en la carótida. Degollándolo. Terminó muy mal, claro. Parece que- Algunos aducen que, bueno, secuestraron, creo que un arma blanca, después hablaban de 2 armas blancas y una masa. Entienden, según los vecinos que estuvieron ahí, bueno, el hombre pidió ayuda porque todavía estaba consciente antes de que llegara Qué va. la ambulancia. De hecho, ustedes muestran una mancha de sangre donde la Sí, persona terrible. queda ahí en una vía pública ya sobre la vereda. Entonces, Ahora- bueno, sí. no, Betty, porque tengo a un abogado aquí y lo quiero meter en esto, porque el Graf dice, le fueron a dar un susto y lo mataron. La intencionalidad que tenían poco importa, el resultado fue la muerte, doctor. El resultado de muerte Claro. está. O sea, Claro, sí, sí. vos podés analizar, mirá, yo arreglé con vos ir a asustar a una persona. Sí, Y vos intempestivamente le das un mazazo y lo maté. y lo matás. Podemos discutir cuál era mi intención, pero en definitiva va a terminar Sí. que poco importa la intención, sino que el resultado muerte Fue muerte y atrapa van a quedar un tiempo presos. Y perdón, esto para mí es clave, Betty, también. A ver, si vos mandás a 4 tipos a amenazar, viejo, andate, le mandás mensajes, tomátela de acá porque te van a pasar cosas malas. Mandás a 4 idiotas, violentos, como evidentemente lo fueron. Criminales. Criminales asesinos, y lo terminan matando. Digo, el dueño, el supuesto dueño de la casa está muy comprometido. Sí, claro, él acá me parece que, no sé, ahí por ahí lo podrá barbaridad. decir el abogado, pero tiene una doble responsabilidad, Claro. digamos, ¿no? Se Instigador. habla como autor intelectual, Instigador. instigador, fue hablar a 4 personas, porque todavía no sabemos del contrato, se hablaba de un dinero que iba a recibir cada uno, Ah. y bueno, y terminar con la muerte de esta persona, o sea, un homicidio, un asesinato. Respecto de la herida en el cuello, con el cual no se habla si primero fue el mazazo o la herida cortante después, eso la autopsia también se va a demostrar. Bueno, entienden que este hombre tomó un cuchillo, se quiso defender y ahí empieza la agresión del otro lado, una respuesta mucho más violenta que termina con su vida, ¿no? Ujú. Eso es lo que entienden. También, de acuerdo a los vecinos, no había una buena mirada, digamos, sobre esta persona, sobre Sí. este hombre de 70 años. Decía que, bueno, a veces albergaba a algunas personas que delinquen, algunas vecinas del lugar no le tenían mucha confianza porque decía, bueno, pasaba una niña, una adolescente y era de decirle cosas. Traté de averiguar ahora también a la policía. Bueno, habían hecho algunos allanamientos ahí en calle Molina 195 por otras cuestiones, pero bueno, esto no tiene Eso nada no que ver justifica que lo hayan con matado de esa ¿no? manera. Exactamente, esto no tiene nada que ver Pero claro. que se justifique lo que hicieron. Bueno, pero para darle por ahí alguna información No, más respecto de lógico. lo No, que perfecto. piensan los vecinos del lugar. Por un lado, que están muy sorprendidos por eso que ha ocurrido, no pueden entender que haya terminado de esa manera y que hayan que la persona que mandó también, que quienes fueron ahí, son personas que, como les decía, no tienen antecedentes. Se trata, en primer lugar, de Juan, que tiene 43 años, Matías Tayel, de 24, Carlos Martínez, de Jesús Montaldi, también de 27 años, que la verdad nunca estuvieron involucrados en ningún episodio. ¿Pero son de nada, conocidos, ¿no? Betty, de la zona? Sí, del barrio, son del barrio, por eso digo que
la gente está condicionada, de acuerdo a lo que nos decían había algunos vecinos, porque nunca estuvieron involucrados en absolutamente nada. Por lo menos la información que tenemos, y consultamos a la jefa de la comisaría si tenían antecedentes. Bueno, todos inmediatamente dijeron que ninguna de esas personas tienen antecedentes, y ahora nos marca esta situación. Ahora se van a comer 1000 años. Ahora también el tema de la codicia, no solo de quien mandó a estos idiotas asesinos a amenazar a un tipo y lo terminaron matando. Yo también leí por ahí que algunos vecinos dicen que esa casa o ese terreno hace años que debía ser una plaza. También hay una dificultad y un problema con el tema de los papeles, Betty. Sí, claro. Bueno, ahí lo que tenemos que ver como información, que hay unos papeles dando vueltas, pero nadie lo sabe, porque viste que versiones hay muchas, pues los vecinos también, algunos te dicen una cosa, te dicen otro, y uno trata de saber qué es lo que es un chisme, tratar de diferenciar por ahí como para poder brindar como información. Pero es cierto que lo que nos decían es que eso sería de algún familiar, o hay una abuela, hay otros familiares de esta persona que podría pertenecer, pero que todavía no estaban los papeles, digamos, en regla, o que podrían estar justificando una posesión veinteañal, digamos. Y en ese quedarse con la casa. En ese gris es que se aprovechan obviamente los delincuentes. Doctor, quería decir algo. Exacto. Exacto. Yo escuché una palabra que es clave y la dijiste vos recién, la codicia. Claro que sí. La ley interpreta claramente esta situación de codicia, porque como vos bien dijiste, lo mandó a amenazar. ¿Pero es una amenaza común? No, no es una amenaza común, es una amenaza agravada, y más si se hace con un arma. No importa si sea de fuego, simplemente tiene que ser un arma. Había un arma blanca, había una masa, y 4 tipos que oficiaron de la superioridad numérica. Entonces, desde ya, la ley hace que el mínimo de este tipo de conductas arranque en 5 años. Por lo tanto, aquel que mandó a estas 4 personas a amenazar, más las 4 personas, desde ya que se les tiene que pedir la detención. Exacto. Porque ya no cabería ninguna posibilidad escarcelatoria. Pero lamentablemente esto no terminó en solo una cuestión de una simple codicia para recuperar un lugar de habitación, que es lo que protege la ley, sino que terminó en un homicidio. Claro. Y un homicidio agravado por remuneración, el uso de armas, por el uso de amenaza. un arma. Y yo digo, sí, a ver, yo ¿Esto no sabés qué me recuerdo- recuerda? Sí, ¿qué? A ver. Al tema de José Luis Cabezas. Cuando ¿Por qué? Yabrán le dice a Ríos, ¿por qué no le pegas un susto? Ah, Claro, mirá. claro. Entonces Claro. aparecieron los policías, los descrañados mentales, y el susto se convirtió Preyeso, en que lo todo eso, mataron, sí. exactamente, y lo prendieron fuego. Bien, Sí, yo Jorge, digo, yo no ¿querés decir algo recuerdo, también? sí, discúlpame, Julio, no recuerdo un crimen con estas atroz. aristas, digamos, de querer ir a recuperar un terreno, una casa, porque tampoco se ve una cosa muy importante, y terminar matando a la persona que lo ocupaba. Un caso de una torpeza, de codicia, de bruto, de idiota, porque este muchacho, el dueño, supuesto dueño, que recién había iniciado los trámites de sucesión y de escrituración, y quería quedarse de guapo y de prepo con la casa, se va a comer ahora, te digo, no sé si 15, 20 años, un montón, Sí, yo lo que le quería la verdad preguntar, Betty, te quería hacer una consulta porque nos llegó una información que puede ser extraoficial con respecto a los pormenores del hecho. ¿Puede ser, o me puedes confirmar o decirme que no, que dentro de la esfera de lo que sucedió, tanto sea por la parte de los imputados, los detenidos, por la parte de la víctima, hay gente del poder metida cerca de esa gente, tanto sea policial o político? ¿Nos podés certificar eso? No sabría decirte, no es una información que manejamos. Sí, lo que te decía es que un abogado que circuló le había dicho a esta persona que se quedara ahí, que no lo iban a poder sacar, Claro. y algunos hablaban que otras personas sí podrían estar mirando esta casa también para quedárselas ellas. Se la digamos, quería ¿no? quedar todo el mundo la casa, Claro. Betty. Y probablemente pasa acá que hay muchas, ¿viste? Porque hay veces que quieren hacerse, digamos, adueñarse de casas que por ahí no tienen dueños sus hijos, o que tenían no tenían familiares acá o en otro lugar. Suele pasar, bueno, en varios lugares esto. Lo cierto es que hay digamos, han surgido muchas versiones, nosotros también estamos trabajando en esto. Claro. Yo te puedo confirmar de alguien político, no puedo confirmártelo, sinceramente sí, No. que hay algunas otras opciones, que hay quienes por ahí estaban interesados también en quedarse No, con lo que sí hay este gente lugar, que se y que encarga habían de eso. tenido como anzuelo a este hombre. porque Claro. Claro, hay gente que se encarga de sacar, hay propietarios, Sí. pero genuinos, que dicen, mira,
me Viejo, este no usurpó, se quiere ir, y te sí. están cobrando 200 lucas para sacarlo. 200 lucas para sacar a un inquilino. Hay Para acá gente fueron que 4. hace ese laburo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Hay pero, gente que cobra deudas. Pero A ver. esa gente lo hace de otra manera. No, ya lo recurre sé. a esto. Y yo tampoco va a matar. pensaba, ¿no? Que estas cosas suelen darse mucho más en épocas como esta, donde la crisis económica cada vez es mayor. Claro. La persona que tiene problemas de habitación se quiere quedar como sea ahí adentro. Sí. La persona que es la dueña de la propiedad quiere sacarlo Sí o también sí, a cualquier costo. claro. Recurre a gente que está desesperada y a Claro, cualquier por costo. 2 mangos, Exactamente. por 2 mangos están dispuestos a esto porque, como dijiste, Betty, es gente del barrio encima, tontos que se metieron ahí, tal vez por una guita, por algo, por una promesa. Reitero, la codicia es de lo peor que hay. Y vuelvo a repetir, o repito, para decirlo correctamente, esto te digo es la trama de una película, ¿eh? Sí. Es la trama de una película. Matar por una casa. Acá un poco se comenta esto, la verdad que esta broma parecía, o joda, vaya a saber cómo la tomó, Una joda bárbara, sí. Muy mal, porque ahora, con personas que no tenían antecedentes y demás, y que tenían un buen concepto aparentemente de ahí de muchos de los vecinos del barrio, ahora están involucrados en esta situación gravísima. sí, sí. Totalmente. La primera versión, como que nosotros nos llegaba, es como que habían ido a apretarlo, ¿no? O Sí. sea, ese fue un poco a la idea de apretarlo o amedrentarlo para que esta persona Se fuera. tuviera cierto miedo y Claro. dejara el lugar que hace rato se lo venía pidiendo. Sí, digamos, sí, sí. decía, Al tipo no venía garpaba, sí. Diciendo que tiene claro. Y no estaba pegando, lo tenían como usurpador, mucha gente decía que era un usurpador, Sí. porque bueno, ya hacía tiempo que no pagaba. Claro, no había Entonces lo contrato querían ahí. sacar. Claro, Bueno, no hay contrato, no esa hay cosa nada. informal también tiene que ver con cómo terminan estas cuestiones. Ahora también, Sí. Betty, en un pueblo como San Pedro que pase esto, ¿no? Con estos detalles, estas aristas, es tremendo. Sí, la verdad que fue el comentario de todas estas últimas horas y más fundamentalmente los vecinos del barrio, ¿no? Porque gente que hace muchos años es una familia tradicional, en el caso de quien está involucrado, digamos, Ricardo Ontivero, que fue el que envió Ontivero, a- sí. Claro, que fue lo que los envió. Es una familia de hace años y años que vive ahí en el barrio. Claro, y la otra encima gente, vive ahí, la que sí. fue, claro, la que fue a golpear, que terminó asesinando, también es gente que vive ahí, que lo conocen. Por eso. Y muchas de las personas Sí. coincidían en eso, no podían creer cómo accedieron a ese Sí. pedido. Y Ahora, por otro lado, por guita. provocarle la muerte, ¿no? Yo- Cómo se bueno, le fue la claro. mano. Por eso La le- palabra textual de lo que dicen muchos, se le fue la mano. No, Mari. Betty, por eso, pero me parece que no hay que bajarle el precio, no porque lo digas vos, sino porque lo dicen los demás. Digo, es una actividad No, estoy comentando mafiosa. lo que dicen los, No, claro, por lo que eso. dicen los vecinos. No, pero por eso mismo, pero como está el doctor acá, digo, no bajarle el precio a decir un No, claro. susto, porque es una actitud mafiosa, Sí, doctor, sí. decirle o no. A ver, Totalmente. no cabe duda que es una actitud mafiosa, pero Sí. ¿por qué florecen esas actitudes mafiosas o estas circunstancias mafiosas? Porque los procesos de desalojo son Son absurdamente eternos. largos Sí, e sí, interminables. es verdad. Si tuviéramos procesos de desalojo mucho más claros, en donde el dueño de la propiedad va con la documentación Sí. y de alguna manera Simple, a claro. un proceso corto, con una contraprestación de caución, por Sí. supuesto, de el juez desaloja, pero vos tenés que dejar en garantía, no sé, digamos la propiedad hasta que se resuelva, pero resuelve el conflicto, Sí. no existirían estas empresas criminales que se ocupan de desalojar extrajudicialmente. Me gustó y además con la cantidad, digamos, de estas circunstancias que hay, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, ni hablar con el tema de los terrenos que tienen esos grises, digamos, que todos son dueños o muchos se creen No hay dueños En el papeles. porque no hay estudio, cuando papeles, vienen con doctor. estas cosas, no los queremos tomar estos temas, Ahí está. porque son interminables, Bueno, son ahí procesos está. de una locura. Gracias, doctor, No, por por habernos favor, esperado y por haber participado del programa. Placer siempre. Sí, obviamente. Betty, bueno, esta cuestión, por eso no es que vos le estabas bajando el precio ni mucho menos, sino que los vecinos por ahí tienen hasta institucionalizado Sí, entre ellos bueno. decir, bueno, hay que asustar a este y bueno, Vamos a vamos. apretarlo. Y probablemente también surge estos dichos por esto que les decía, ¿no? Tienen buen concepto de quienes ahora están involucrados en un homicidio y en un asesinato, nada más ni nada menos. Así que por eso ellos dicen, no pueden entender Claro. cómo esta gente que tiene buen concepto haya llegado a esta situación en la cual ahora están detenidos y vaya a saber cuántos años van a tener que estar Ese es el detrás de tema. las rejas. Porque digamos, es grave la causa. Son 4 contra una persona, o, Claro. digamos, como algo que fue organizado. Y algo ¿no? que Un vos crimen dijiste, organizado. sí, algo que vos dijiste que me parece que marca mucho, sobre todo en ciudades o pueblos como San Pedro, de donde todos se conocen, este tal Ontivero,
que sería el dueño en realidad. Sus abuelos habrían sido propietarios de ese terreno, de esa casa, y él empezó hace un tiempito a pensar en ponerlo a su nombre, cuando muchos años estuvo en la nebulosa. Lo que digo es de una película porque a este muchacho, a Ontivero, que además está en cana y se va a comer un montón de años, lo conocen todos en el barrio, tiene negocios, creo que dijiste, familia. Sí. Debe ser una vergüenza ahí también. Sí, una buena familia. De una buena familia. Mirá, muchas veces, mirá cómo termina la codicia en la buena familia, Betty. Sí. Sí, eso es lo que por eso digo, eso es lo que se está comentando tanto acá en San Pedro, ¿no? Cómo terminó todo esto, digamos que podría haber sido de otra manera. También ustedes planteaban, hay un problema que es cierto, que cuando se inicia un trámite de desalojo pasan años, 10 hasta 12 años ha pasado también acá para que un propietario pueda recuperar una casa que le pertenece. De todos modos, esta casa todavía no está certificado quién es el verdadero dueño, ¿no? Eso es lo que me mata, Betty, está. que nadie sabe. A ver, en el caso de este Ontivero, que es el que habría mandado a estos 4 idiotas a apretarlo, a Ángel. Entre comillas. Sí, entre comillas, pues un apriete es una barbaridad. Digo, este muchacho en realidad ni siquiera puede certificar que sea el dueño de esa propiedad. Y se va a comer 15, 20 años, una perpetua, lo que fuere, y no sabe siquiera si la casa es de él. Absurdo, por donde se lo mire. Bien, tremendo lo que está pasando en San Pedro. Lo recibimos a Diego Maranzoni, ¿Cómo andás, Betty, Betty? con un ¿Cómo caso andás? tremendo en San Pedro. Matan a un tipo para quedarse con la casa, Bueno. supuestamente creyendo que la casa era propiedad de quien manda a amenazar, Sí, a bueno, apretar para que se Sí. fuera. Pero esto es algo que vivimos todos los días en la pantalla de Crónica, Lo las dije, se lo dije hace usurpaciones. un rato, sí. Es prácticamente... Sí, pero no así. No de que vos como dueño mandás a 4 tipos a que te maten. Pero fue un susto, en ¿Sabes que hay teoría. bandas? ¿Sabes que hay bandas Sí, que se dedican? Frascarelli dijo eso, 200 lucas cobran. Hay bandas que se dedican a eso. A ver, uno cuando... Yo entiendo que la justicia no actúa. No, que vos es perdés lenta. tu casa y vos contratás a una banda. Yo no lo veo. Digo, bueno, qué sé La yo. industria de la delincuencia, dijo el abogado recién. Sí, bueno, ¿Por qué? eso, Porque los por juicios de eso, desalojo duran un montón. Por eso, ahora de ahí a pegarle un mazazo. Acá hay Pero otra cosa. claro. Acá hay otra cosa. Codicia. No, Eso es. hay que ver. ¿Qué es otra cosa? Quiero la casa ahora porque no me garpás hace meses y quiero Claro. ganar plata con esto. Bueno, pero es su casa. O sea, yo Ponele. no justifico el asesinato. En Todavía teoría. puedo No, pues, si demostrar- es el dueño, todavía no tiene lo derecho puedo a... O sea, demostrar. el tema es que en estos casos, muchas veces los usurpadores tienen ventajas sobre los Sí, dueños. sí, sí. Esto, Se no te estoy quedan. justificando este horror, No, este no. crimen, pero la verdad se te meten y lo hemos visto con nuestra compañera Rocío Lacolo. Sí. Te usurpan la casa y perdiste. ¿Quién es la víctima y quién es supuestamente la persona que está sindicada con el autor? Instigador. Sí. Porque en realidad mandó a matar, A 4. contrató una banda. Estas bandas están en todos lados, Sí. en todos lados. Ahí- A mí se me usurpa mi casa, yo contrato gente ¿Ah, para sí? que sacan el usurpo. Preguntale. No, que voy a perder la casa. Bueno, pero es Preguntale- fuerte lo que Voy a decís. perder la casa, no los voy a Preguntale matar. Betty Mirá si que se les va la tiene mano. Detalles. Betty A ver, tiene Betty. detalles. Sí, bueno, es un poco lo que decían ahí, ¿no? Por eso, más allá de todo esto, que es gravísimo, hay gente que hasta como justifica esta situación por entender que le habían que son usurpadores, ¿no? Pero bueno, nada justifica este horroroso que ha ocurrido, pero sí también, digamos, esto dice, bueno, ¿para qué se metió? Bueno, él sabía lo que le podía llegar a pasar. Y no es así tampoco, ¿no? Estamos hablando de dos problemas. Por un lado, esto de las usurpaciones. Pero Vallejos, Betty, pero Vallejos, ¿ya había sido intimado para que salga de esta casa de manera legal, correcta, más allá de este asesinato que estamos cubriendo? No sabemos si legalmente había sido intimado. Sí sabemos que le habían dicho en varias oportunidades que tenía que dejar la casa porque no estaba pagando y porque ya era... Y querían recuperar. Era un para usurpador. arreglar. Sí, él está usurpando ahora, concretamente está usurpando la vivienda. Pagó un tiempo el alquiler, después no lo hizo más y alguien le aconsejó que se siguiera quedando en el lugar. Pará, que hay cinco detenidos. 4 tengo. Bueno, 4, 5. Ahora Son 5 chequeo. detenidos. Son 5 bien, detenidos. bien, 4 bien, que Rochi. organizaron, Pará. 4 que participaron y también quien envió a cometer este hecho terrible, ¿no? Bien, a ver, estamos chequeando alguna información. Ahora, Betty, con respecto a lo que vos decís, obviamente que no se justifica este crimen, pero ¿sabés que hay una industria de la usurpación que te usurpa las casas en todos lados? Sí. Y también hay una industria del desalojo de la usurpación Totalmente. que tiene que ver con una justicia que no funciona, el dueño contratando bandas para sacarlo.
Es la primera vez que escucho de un caso que matan al Ocupa. La verdad que no había escuchado. Y mirá que Betty, créeme que nosotros acá en Crónica todos los días tenemos móviles con usurpaciones. No sé si mirás la pantalla, es un tema recurrente. Sí, ahora, sí, bueno, por eso hay tanta sorpresa y conmoción acá en San Pedro, ¿no? Bien, Betty.